El tensigritismo, voy a ir a la primera diapositiva, este texto de tensigritismo, tensigrity, viene de un concepto de tensionamiento. ¿Y quién lo inventó? El señor Richard Buckminster Fuller es un señor alemán que en el año de 1957 plantea cómo utilizar el tensionamiento y la compresión como un sistema conjunto. ¿En qué consiste el sistema? Él da una definición del tensigritismo. Entonces, el tensigritismo, ¿cómo lo define el señor Buckminster, el señor Richard Buckminster? Dice que el tensigritismo se define como unas islas de compresión en un mar de tracciones. ¿Qué significa islas de compresión? Que él resuelve solo esos dos esfuerzos y comienza por establecer el primer concepto, este concepto de tensigritismo abierto y cerrado. Entonces, este tensigritismo, tanto abierto como cerrado, lo podemos establecer de la siguiente manera. Veamos el tensigritismo abierto. Este tensigritismo depende exclusivamente de los apoyos. El cursor donde les estoy mostrando en la parte inferior, el cursor, este indica que sin esos dos apoyos, permítame, voy a utilizar una ayuda. Este apoyo, ¿de acuerdo? Este es un apoyo y de la misma manera acá se produce otro apoyo. ¿Qué implica esto? Que estos dos apoyos, tanto el apoyo 1 como el apoyo 2, son los que garantizan la estabilidad. Y los elementos diagonales, estos que estoy indicando con la punta de la flecha del cursor, estos elementos diagonales son cables y los elementos verticales, estos de aquí, estos son elementos sólidos. ¿En qué consiste esto? Que todos los elementos verticales se conectan por cables. Entonces, este término ustedes ya lo conocen. Apoyos, todo esto es la cercha y el apoyo. Entonces, es abierto porque hay dos apoyos, un elemento lineal y el segundo apoyo. Entonces, estos elementos son los que garantizan la estabilidad. Entonces, la conclusión, los apoyos se conocen como mástiles y los que garantizan la estabilidad, estos dos mástiles son los que garantizan la estabilidad. Y los esfuerzos los transmiten a través de los cables, mire, cable 1, todas esas diagonales, cable 2, cable 3, con elementos a compresión. Estos verticales son elementos a compresión. De tal manera que hay el tensigritismo abierto horizontal, porque efectivamente es un elemento lineal, es absolutamente horizontal. Y hay otro elemento abierto que puede ser curvo. Observen ustedes, forma una curvatura. Entonces, esta curvatura también está constituida por el tensigritismo. Ahora, hay algunos elementos que son importantes tener en cuenta, que en el tensigritismo abierto, en el anterior, todos los elementos verticales o estos elementos son barras rígidas y están conectadas por cables. A su vez, el elemento de la compresión son los elementos rígidos. Ahora, ¿cuándo se necesita la eficiencia del tensigritismo? Las figuras que ustedes miraron en principio, esas son, digamos, una proyección a una cercha.
La eficiencia de eso depende de qué? De la capacidad de lograr la eficiencia de tensión, o sea, eso necesita tensionarse todos los cables para que la estructura funcione adecuadamente. ¿Cómo funciona el elemento? Aquí podemos ver, permítame, me voy a llevar la flecha. Bueno, vemos que hay cables o tensores. Todos estos son cables. Este elemento es una barra rígida y estos puntos, los helicoides, esta es una prensa, simplemente para hacer saber que a medida que se rotan estos helicoides van a tensionar estos cables. El elemento de barra rígida, que es el elemento vertical, está unido a los apoyos a través de cables. Ahora ya podemos entender mejor la cercha. ¿Y qué sucede? Que cuando aplicamos la carga vertical, entonces, ¿qué es lo que sucede? Los elementos de abajo, estos elementos se tensionan. ¿Por qué razón? Porque actúa la carga. Cuando actúa la carga, se tensionan y los superiores se distensionan. Esta distensión es porque hay una acción de carga por desplazamiento. Esto se conoce como una flecha o flexión. ¿Qué es lo que sucede? Observen ustedes. Viene el elemento, actúa la carga y esta carga que actúa genera esta composición. Ahora, esto en una estructura, ¿cuándo ocurre la acción de cargas? Cuando podríamos hablar, la carga viva de montaje en una cubierta actúa y somete a tensión la estructura. Otra carga, la carga de viento. Cuando el viento sopla, bien sea en la dirección de barlovento o sotavento. Barlovento hay una acción, suponiendo que genere presión, o esto se puede invertir cuando el viento sopla de abajo hacia arriba, o sea, succiona. En este caso, ¿qué sucedería? Que si succiona, esta carga va de abajo hacia arriba, se tensionarían la fibra de arriba y se distensionan las fibras de abajo. Ahora, ¿cuál es el éxito de una estructura de estas? Este tensegritismo depende exclusivamente de la conexión de la barra rígida con los cables. ¿Y cómo se conecta? Es en este punto, en esta rótula. Esta rótula o ranura, cuando como ustedes en su trabajo, es el primer trabajo que comienzan a desarrollar en esta materia, es la elaboración de una propuesta de tensegritismo funcional, es decir, basada en la teoría, y luego hacen su propuesta a nivel digamos, de proyecto. Entonces, utilizan la barra y le hacen una ranura para que el cable cruce por esa ranura. No tienen que conseguir esta rótula. Entonces, esa sería. Dígame. ¿Cómo así a nivel de proyecto? ¿Se aplicamos al proyecto o...? Sí, ustedes en un proyecto, por ejemplo, van a hacer un espacio, una estructura, de tal manera que primero vamos a aprender la teoría. Van a hacer el primer trabajo que van a hacer es un trabajo de este orden. Por ejemplo, un trabajo de este orden, aplicado el tensegritismo. Y luego lo van a aplicar a un espacio arquitectónico, a una edificación a menor escala. De pronto un ejemplo de ese aplicado en una... Bueno, eso ya les voy a explicar más adelante, ¿no? Con mucho gusto. En su momento ya les comentaré. Entonces, les hablaba que ustedes en su trabajo, en la primera maqueta que deben elaborar, tienen que hacerle una ranura. Ahora, ¿de qué depende de la eficiencia? Si no hacen esa ranura aquí, si no hacen esa ranura, existe la posibilidad
de que esta barra rígida se deslice en este apoyo, se deslice hacia acá, se deslice hacia los lados. Entonces, ese punto es importante. Entonces, ¿qué sucede cuando el apoyo es deslizable? Cuando el apoyo es deslizable, significa este apoyo es deslizable. Observen, estaba aquí en la mitad y se desliza. ¿Cuál sería el comportamiento? El comportamiento sería el siguiente. Observen ustedes. Ese comportamiento es deslizable y dependiendo de la gravedad, digamos, el proceso de deslizado puede ser tan crítico que el modelo fallaría fácilmente. Entonces, vamos a retomar todo el concepto. Si tenemos el modelo con un apoyo deslizable, ese sería el error de plantear de hacer esta propuesta de tensegritismo. Si no se programa el apoyo como apoyo de conexión directa que no se deslice, el sistema es funcional. Pero si sucede esto, el modelo puede llegar a fallar y se pierde el sistema y se termina con dificultades. Entonces, este es el tensegritismo abierto, es el principio fundamental del tensegritismo. Ahora, hay otras propuestas de tensegritismo. Se trabajan, dígame. cuando se trabajaba con rótulas, ¿se trabajan 4 cables o son únicamente 2 cables continuos que tienen acoples en la? Sí, en este caso, para este modelo es con una rótula y 2 cables, ¿no? Es decir, es un solo cable. Permítame, más adelante les voy a explicar cómo fabricar un modelo de estos. Permítame, me voy a anticipar como para que ustedes tengan este modelo. Por ejemplo, miren, estas son las barritas y cada uno de estos, observen ustedes, cada resorte, cada barra rígida tiene un resorte, miren, alrededor, le dan la vuelta. Y en los extremos, en las puntas, hay una ranura. Entonces, en esa ranura entra el resorte. ¿Y cómo lo fabrican? Lo fabrican de la siguiente manera. Miren, ahora les voy a explicar este método de cómo ir haciendo paso a paso un modelo de tensegritismo. Mire, la ranura de una barra rígida penetra en la mitad del resorte vecino. Primero forman una figura. Esto ya les voy a explicar más adelante para que podamos entenderlo de manera directa, ¿no? De manera directa. Entonces, para no perder el hilo, regresamos al tema, es para adelantarle la respuesta simplemente de cómo elaborar, que ya les voy a explicar más adelante. Cuando el anterior era tensegritismo abierto, todo esto es un tensegritismo abierto, o sea, lineal o curvo. Pero cuando se proyectan por lo menos 3 tensores, ya forman un triángulo en la planta superior. Por ejemplo, a cada extremo les llega, observen ustedes, a cada extremo le llega 3 cables, 1, 2 y 3. Cuando hay más de 3 cables y se conectan con la periferia, esto ya se conoce como un tensegritismo cerrado. Si a cada extremo le llegan más de 3 cables, ya es tensegritismo cerrado para evitar movimientos en cualquiera de los 2 lados laterales por la acción de cargas. Entonces, este sería el modelo 1, 2 y 3 resortes. Este sería el comportamiento específico. Ahora, este tensegritismo cerrado, a esto vamos a llegar con ustedes. Es decir, van a proponer, en principio vamos a hacer un modelo de copia. ¿Qué es modelo de copia? Donde vamos a entender la teoría elaborando este modelo, por ejemplo, Este lo vamos a elaborar de manera individual. Como ahora estamos limitados a los procesos grupales, debemos hacer un trabajo de manera individual y estos serán los primeros, digamos, las primeras calificaciones que ustedes obtengan.
Por ahora no sabemos hasta cuándo queda la suspensión de clases de manera personal, es decir, de manera directa. Por ahora es virtual y vamos a mirar la configuración de estos modelos. Entonces, cada uno de estos lados, por ejemplo, estos lados se conocen como aristas, es decir, las aristas. Estas aristas son las que conectan un polígono con otro polígono en diferentes direcciones. Este está conectando casi barras y resortes, pero estos, miren, observen en este modelo que ninguno de los elementos de barras rígidas se conectan directamente con otra barra rígida, sino a través de resortes. Entonces, decíamos que Richard Müller, el alemán, lo definía como un océano de tensiones con unas islas de compresiones o un mar de tensiones en islas de compresión. Entonces, estas serían las islas de compresión. Y el resto es un océano, es un mar de tensiones. Entonces, estos modelos, por ejemplo, este primero, lo podemos ver acá de la forma. Ahora, si usted revisa este modelo, se ve extremadamente complejo de cómo es que lo podrían armar. Y esto es lo que vamos a ver en la clase paso a paso, de cómo constituir ese tipo de figuras. O si vemos de este caso el segundo modelo como este, lo veríamos de manera directa. Aquí en esta ampliación del dibujo entendemos de que cada uno de estos elementos, por ejemplo, estos elementos, observen, aquí hay unas figuras geométricas, que en otras palabras, si ustedes revisan, es un pentágono, miren. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ese pentágono se abre en todas las direcciones y por todas las caras y queda simétrico. Si usted lo arma la figura y la tira al aire, ella cae intacta, se deforma y se vuelve a recuperar exactamente de la misma manera. Esta también la misma figura, la puede tirar al aire, rueda, lo que usted prefiera hacer, sometiéndolo a pruebas directas de laboratorios elementales y se conserva la figura. Y esta sería la tercera, pero aquí ya es un entrecruzado donde un elemento se conecta con otro a través de resortes. Ahora, cuando hablamos de polígonos, acá en el anterior nos conectamos por barras y barras. Ahora, cuando hablamos en donde cada polígono se trunca, es decir, cada elemento de estos aquí podemos visualizar en este caso un pentágono. Este pentágono es la figura matriz con la que usted puede comenzar a elaborar el elemento en función de ese procedimiento. Cuando vimos el semestre anterior, las figuras, por ejemplo, las catalanes, platónicas, estelares, hablamos del icosidodecaedro como una figura como tal, pero en la misma figura aplicada al tensilitismo con 6 pentágonos se constituye en un elemento de este como rígido interno. Acá podemos ver un pentágono inscrito y de la misma manera aquí está fiel 1, 2, 3, 4 y 5 como elemento de trabajo inicial y es como ustedes lo pueden desarrollar. Si vemos el dodecaedro, por ejemplo, este sería el primero a partir de un pentágono con resortes en cada una de las direcciones y se van ensamblando en los extremos. O la misma figura, pero ya explotada y de la misma manera otro tipo de variables. Aquí vemos la inscripción, la parte geométrica fundamental y los elementos, cómo se pueden ir rotando en función, en este caso, de los 6 pentágonos que se formarían en todas las direcciones. Ahora, hay otro tipo de tensilitismo que se genera a partir de las caras. Entonces, ¿cómo se genera esto a partir de las caras? Por ejemplo, aquí vemos, recuerden ustedes los famosos antiprismas que vimos el semestre anterior. Este es un antiprisma, pero es de base cuadrada.
Aquí vemos el cuadrado que se forma en la parte superior y se rotan las caras. Esta rotación ya genera el antiprisma. De la misma manera, estas figuras, el antiprisma de base cuadrada, lo pueden constituir a nivel de tensigritismo. Forman el elemento cuadrado 1, 2, 3, 4 y le generan la rotación con el sistema de barras, y todas las barras no se unen, sino se conectan a través de cables, que ese es el procedimiento. Ahora, cuando hablamos de, por ejemplo, del icosaedro, es una figura. Estas figuras, entre otras, en la arquitectura son utilizadas a nivel de volumen, ¿no? Por ejemplo, aquí lo vamos viendo, la figura como tal, pero ya se aplica el tensigritismo como tal, en donde de un sólido que ustedes elaboraron de la misma manera el semestre anterior, lo podemos proyectar a nivel de tensigritismo. Entonces, todo esto les da a ustedes una herramienta de la proyección a partir de diagonales. Entonces, estos se pueden ir conectando siempre y cuando a través de pares de vértices, los cuales normalmente que estos vértices no pertenecen siempre a la misma arista, sino teniendo en cuenta las caras de los sólidos. Ahora, haciendo un paréntesis, simplemente que estas formas geométricas se las ha aplicado en la arquitectura, pero esto no es tensigritismo, ¿no? Es decir, esto para hacerles saber de que es un elemento. Por ejemplo, esta es la Biblioteca España en Medellín, donde tiene un sistema de, digamos, de una proyección de prismas con caras, y la misma, esto nos da una herramienta para poder programar el tensigritismo. Cuando usted genera este sólido, digamos, un sólido entre comillas, ¿no? Es decir, un espacio habitable arquitectónico, todo esto lo pueden programar con tensigritismo. Es decir, que esta figura la pueden convertir en tensigritismo de la misma manera que les doy el ejemplo. Entonces, este ya sería un espacio habitable en el modelo de arquitectura. Otro método del tensigritismo es cuando se proyectan, por ejemplo, este modelo de barras anguladas. Estas barras anguladas forman, como su nombre lo indica, un ángulo definido, un ángulo determinado. Entonces, pero estas barras ya no son elementos lineales, sino son elementos con algún ángulo de dirección que se conectan a través de cables. Miren, todo esto se conecta a través de cables y las dos están suspendidas. Este, digamos, es un tensigritismo, aquí como ustedes lo pueden observar, formado por elementos angulados. Otro elemento ya cuando no solo se tienen, como el anterior, dos barras, si ya en este caso son barras multianguladas, ya se tiene diferentes barras. Por ejemplo, estas barras ya son multianguladas. Estas multianguladas, observen, por colores, podemos ver la barra de color verde, es una sola, pero con un ángulo. La barra de color azul es otra. La barra de color naranja es otra, y así sucesivamente se pueden constituir y pueden ustedes armar cualquier condición de tensigritismo, que serían los diferentes elementos. Ahora, cuando se tienen bifurcaciones, estas bifurcaciones normalmente se generan. Estas bifurcaciones se generan, depende de los ángulos y de los tensionamientos que quieran formar. Entonces, aquí hay un punto importante, que estas barras sí se conectan, miren, estas barras sí se conectan, pero además ya es una combinación con el sistema de cables. Aquí podemos entender los cables. O los famosos arcos, estos arcos que también ya no son en ángulo, sino barras en arco, que ustedes pueden combinar. Este caso ya depende de la creatividad del arquitecto. O, en su defecto, ya no se generan estos elementos como tal, como elementos, por ejemplo, este es un cuboctaedro de arcos, que es lo que se está formando, constituido exclusivamente por arcos, sino que también podemos ir por superficies. Estas superficies ya se conectan en unos puntos extremos. Entonces, para ello voy a utilizar
este concepto que ya lo conocen, estoy absolutamente seguro que ya han jugado con una bolita de estas, que cada vez que usted la tira al aire, ella se eleva, es decir, la tira al aire, ella se eleva, si la tira al aire, se eleva y cuando cae, cae de otro color. ¿Por qué? Porque son superficies conectadas en los extremos. Ahora, esta superficie, imaginémosla con membranas y las membranas tensionadas. Entonces, ¿cómo funciona este elemento? Que cada vez que se lo tira al aire, ahí estamos mirando, suponiendo que el elemento lo tiramos al aire, digamos, hacia arriba, el elemento se va abriendo y cada vez que la gravedad por acción y reacción, él va cambiando y se va transformando hasta lograr cambiar de color, hasta llegar en esta posición. Entonces el modelo parte en esta forma y termina en esta condición. Entonces, este es uno de los prototipos que no es propiamente, digamos, tensilitismo, pero sí para hacerles saber de que hay estructuras dinámicas móviles apoyadas en las articulaciones. Entonces, volvemos al modelo cuando hablamos de estas superficies. Miren, ahora el tensilitismo, además de las barras rígidas, los cables o resortes ahora se trabajan es con membranas o cubiertas. Estas cubiertas o membranas, normalmente, por ejemplo, para este ejemplo estamos hablando en donde los tensores se reemplazaron por superficies, que en este caso son textiles, de 6 barras. Aquí las podemos ver, las 6 barras. De la misma manera, cuando hablamos del antiprisma, recuerden que en el antiprisma formamos un cuadrado arriba, formamos un cuadrado arriba, 1, 2, 3, 4 arriba, y hacemos una rotación y cambia las aristas, las superficies. Lo mismo se puede hacer con las superficies, pero las caras ya rotadas son elementos de membranas arquitectónicas o membranas, cualquier superficie que ustedes quieran proyectar en sus propuestas. De ahí en adelante, cuando hablamos del antiprisma de base triangular, ¿por qué triangular? Porque tiene 3 lados, ¿no? De base, cuando dicen antiprisma de base triangular, 1, 2 y 3 lados. Y estos se agrupan linealmente, una agrupación lineal donde se hace un giro en el sentido positivo o negativo, es un trabajo lineal en este procedimiento. Entonces aquí ya vemos los famosos mástiles. Este mástil, observen ustedes, este mástil lo podemos visualizar con giros, el famoso twist, este es rotación, torsión propiamente. Si es positivo o negativo, dependiendo del sentido horario o antihorario, ¿no? Esos serían los procedimientos. Y de ahí en adelante, cuando se habla agrupaciones verticales con módulo de barras anguladas, cada una de estas barras son anguladas, que fue la temática que ya se vio, cada una de estas barras, y se conectan por cables. De la misma manera, este es un mástil con la geometría de barras anguladas formando la B de vino. Aquí las podemos ver cada una de ellas. Y se tensionan una a otra para constituir ese tipo de modelos. O si le dan una curvatura, ya comenzamos a generar arcos lineales, que serían los modelos. Y si estos lineales los colocamos horizontales, tanto en el sentido X como en el sentido Y, y lo colocamos en el piso, en una base, ya formamos redes superficiales. Entonces me vuelvo a la anterior diapositiva para tomar solo este elemento. Pero este elemento ya viene en un sentido
y en otro sentido. Ya se integra en las dos matrices, en el sentido X y en el sentido Y. Entonces, ya sobre un plano, estas son las redes que se agrupan por módulos, sobre todo cuando se hablan de planos, que serían, y estas son las superficies o las redes de antiprismas. Antiprismas, cuando hablamos del sentido positivo, giro, horario o antihorario, sobre el plano, y de esta forma se pueden generar, aquí vemos los signos positivo, negativo, positivo, o sea, las rotaciones en el sentido horario, antihorario, y luego se conectan en redes. Depende de los sentidos y las líneas que se van a constituir. O si usted prefiere, alguien está interesado en manejar las superficies, por ejemplo, utilizando elementos o figuras, digamos, básicas de diseño como los arcos o las naves, que fue la consulta que hicieron al principio de este semestre, donde visitaron diferentes superficies. Aquí vemos un arco tipo, digamos, cañón, y lo mismo se puede generar con las superficies. Esto, recuerden ustedes que ya vienen las superficies sinclásticas o anticlásticas. Las clásticas son arcos iguales. En este caso estamos utilizando una proyección cilíndrica y de acuerdo a eso se pueden lograr todas las famosas, estas se llaman redes cónicas, porque así su nombre lo indica. Y aquí se va volviendo más complejo la superficie. Digamos, ya las sinclásticas, recuerden que las sinclásticas o la anticlástica, la silla de montar de un caballo tiene este tipo de superficies, o si ustedes prefieren las redes geodésicas, donde forman domos, estos domos que son superficies, por ejemplo, la iglesia de Fátima tiene un domo, pero es una cúpula, que son ya redes geodésicas, que estas también se las pueden reemplazar con una secuencia de, de tensigritismo. Y esto se convierten en unas obras arquitectónicas, esculturales, de acuerdo a los procedimientos. Aquí vemos la famosa superficie anticlástica, la que les hacía el comentario, la silla de montar, que es las superficies, las anticlásticas. Normalmente estos se forman por redes en los dos sentidos, pero con un procedimiento de curvatura. El tensigritismo fractal, este sí prefiero pasarlo porque más adelante vamos a ver qué son los fractales. Este tema no lo hemos visto. Y una aplicación, por ejemplo, de Kenneth Nilsson y las famosas torres de tensigritismo, que son obras ya arquitectónicas que se han construido a la fecha como ejemplos arquitectónicos. Obviamente que estos son elementos ya prácticamente propuestas esculturales, ¿no? Del manejo del espacio. Y a partir de allí, estos son los modelos que se pueden observar, pero este es el modelo más elemental que puede existir. Si usted coloca una barra rígida, este es a nivel de una maqueta, con un sistema de cables, este es un cable que puede ser una pita o piola, que no les aconsejo utilizarlo porque van a tener dificultades por el tensionamiento. Lo recomendable es que ustedes trabajen con resortes, o sea, con los resortes, las bandas de caucho que son completas, que dan la vuelta completa, le abren una ranura en los extremos y van insertando un resorte a cada barra rígida para que vayan a constituir cada una de las propuestas. Digamos, estos elementos son unas aplicaciones de tipo esculturales que se han venido utilizando. Bueno, vamos a ver ahora cómo se fabrica un modelo de estos. Bueno, permítame, voy a cambiarle el relleno para que lo podamos ver. Entonces les voy a explicar este. Ustedes cortan una serie. A ver, permítame, les hago una pregunta. ¿Tienen inquietudes al tema antes de continuar? No.
todo ¿No? claro. Perfecto. Entonces podemos, ahora, si me quieren interrumpir, bien puedan, ¿no? Porque vamos a armar una maqueta. Con toda la tranquilidad me pueden preguntar. No, Observen profe. ustedes. Bueno, entonces me comentan si tienen preguntas. Toman una serie, digamos, de elementos. Cada uno de estos elementos son unas barritas y le abren con el bisturí una ranura en la mitad. Este no se va a deslizar, o sea que no es deslizable. Y le ensamblan una bandita de caucho, una banda de caucho. Entonces, cada banda de caucho, entre más tensionada quede, es mucho mejor. ¿Por qué razón? Porque ahí ya viene pretensionada. Entonces usted la inserta entonces de eso depende del tamaño de la barra. No lo vaya a hacer muy pequeñito porque el caucho no le va a quedar bien tensionado. Entonces tiene que hacer unas pruebas con las bandas de caucho que usted tenga para poderlo proceder. Luego, ¿qué hace? A ver, permítame, me llevo este cursor. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? A cada elemento le insertan el extremo en la mitad. O sea, que él se conecta a la mitad del siguiente y a él se le conecta al vecino. Entonces, esto se llama una superficie recíproca. ¿Qué es una superficie recíproca? Perdón, un sistema recíproco. Es decir, yo me apoyo en el vecino y el otro elemento se apoya en mí. Voy a darles un ejemplo. Este es un ejemplo de clases. Wow. Veamos esto. Por ejemplo, miren, el estudiante de buzo de color negro se apoya en el estudiante a rayas y sobre él se apoya el de blanco. Y así sucesivamente, todos los estudiantes, ninguno es independiente. ¿Qué significa? Que si uno de ellos se retira, ahí llamémosle Luis, por ejemplo, si Luis se retira de acá, él, ¿qué pasa? Al retirarse, pierde apoyo Juan, el de color marrón, el buzo de color marrón, y él desestabiliza al de color verde, a Miguel, y así sucesivamente, a Carlos. Y en lo sucesivo, todos dependen exclusivamente de todos. Aquí esto aprovecho la oportunidad para salir de estos sustos que tenemos la famosa pandemia, todos dependemos de todos. Si usted se cuida, me está cuidando a mí. Y si yo me cuido, lo estoy cuidando a usted. Y así sucesivamente, todos somos una cadena para poder salir adelante de todos estos, digamos, estos impases de salud que tenemos en el momento, ¿no? Entonces, este es un buen ejercicio, un ícono de cómo podemos salir de todas estas epidemias del famoso virus. Todos tenemos que cuidarnos para podernos proteger de toda la humanidad. Este es digamos, es un modelo. En otras palabras, este sistema es un sistema que se lo puede aplicar al tensilitismo, pero son ejercicios de sistemas recíprocos. Aquí yo le ajusto el modelo, son sistemas recíprocos. Todos dependemos de todos para salir adelante. Y pues la epidemia, vamos a salir todos adelante cuidándonos todos, ¿no? Bueno, entonces, volvemos al sistema. El sistema es recíproco. Si usted me recibe a mí, yo recibo al siguiente y todos nos estabilizamos. Entonces, aquí ¿cuántos elementos tenemos? Tenemos 2, 4, 5 elementos. Y veamos qué pasa con esos 5 elementos. Los 5 los tenemos acá, mírenlo. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, el siguiente se extiende. Ingresan otros 5 más. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Y cómo ingresan? Ingresan, lo tomo de la mitad al nuevo y él
se conecta en la mitad del siguiente. Entonces, aquí ya se comienza a constituir, digamos, el fundamento del tensegritismo con una arista tipo pentagónica. Esto significa que es el sistema pentagónico. Este sistema pentagónico, que es el modelo que lo podemos entender, es el modelo que a su vez tiene que tener en cuenta, miren, aquí ustedes pueden observar de que hay un pentágono, ¿no? Un pentágono. Y este pentágono es el que trabaja recibiendo a los nuevos modelos. Estos nuevos modelos son los nuevos elementos son los que se van articulando. Y luego vienen otros más. Estos otros modelos, que viene uno nuevo, mire, y así sucesivamente, van a constituir una red en lo permisible. Y posterior a ello ya se van ensamblando. Entonces, ¿dónde teníamos el primer pentágono con el que empezamos? Ya lo vamos armando y le van dando forma espacial. Ya lo van girando por planos hasta llegar a un modelo de este orden y en lo sucesivo van a terminar con una estructura de este orden para terminar en su concepto y formalizar esta característica. Este es un ejemplo en donde se refleja que el modelo de paso a paso, pero ustedes pueden constituir cualquiera de los esquemas utilizados en lo que hemos visualizado. Esta es la parte teórica, teniendo en cuenta si en la medida que ustedes lo quieran lograr, cualquiera de las superficies, ustedes ya pueden ir haciendo propuestas desde todo punto de vista, o si se prefieren ir a partir de diagonales con elementos cerrados, o convertir estos espacios en tensegritismo, entonces eso ya lo pueden hacer. A su vez pueden explorar con superficies, o si lo pueden hacer con elementos o composición de redes. Entonces, todo depende del concepto. Por ahora, el alcance que podemos buscar, el primer trabajo que deben presentar de manera virtual, obviamente con la imagen que ustedes me presenten, puede ser una figura, ustedes la eligen, la metodología. Entonces, hasta aquí terminaríamos la primera parte, digamos, teórica. Si tienen preguntas para responder, estaré atento con el mayor gusto, ¿no?